voy a presentar hoy aquí, pues una realidad que se está produciendo en la olivicultura y en la agricultura en general. Y es que, digamos, como proceso productivo que está sometido a la influencia externa y en concreto del clima, pues lógicamente tiene un impacto. El clima, su variación, vamos a ver ahora en qué términos varía, pues está afectando a lo que es la olivicultura actual, ¿no? Yo quería centrar todo sobre tres aspectos que en mi opinión parecen básicos. Uno es la lluvia, la precipitación. Otro aspecto de enorme importancia es la temperatura. Y todo eso influye en la disponibilidad de agua, en los recursos hídricos. Esos tres aspectos van a ser claves en la charla y vamos a ir centrando pues, cómo va a influir uno en el otro y todos ellos de forma conjunta a lo que es la olivicultura. Bueno, el olivar, pues nadie duda de su importancia en cuanto a producción, en cuanto a superficie. Hoy en día podemos decir que es el cultivo más representativo de Andalucía, el cultivo emblemático de Andalucía, el cultivo que ya pues, por sí solo ocupa un porcentaje de la superficie de riego de enorme importancia, también es mayoritario en riego, y estas cifras son especialmente importantes en Andalucía. En Andalucía hay pues, prácticamente 1.600.000 hectáreas y un 40% de eso es olivar en riego. O sea que no es el mayoritario aún, pero el ritmo de crecimiento es importante, ¿no? Ya veremos que esto hace escasamente 25 años no era así. Esto ha cambiado pues, muchísimo. En Andalucía, la superficie de riego es 1.100.000 hectáreas y casi el 60% de lo que se riega es olivar, un 57%. Bueno, estas cifras en España pues, son importantes también, pero no llegan a tener el porcentaje tan alto que en Andalucía. Siendo el cultivo de regadío más importante, casi el 60% hemos dicho, tan solo usa un 30% del agua. Eso es una cifra también que hace que este cultivo pues, siga en aumento. No es que se aumente la superficie de riego, porque eso es muy complejo, pero en las zonas regables, donde hay concesiones para el regadío, sí que está habiendo claramente una especialización hacia los cultivos leñosos. En la vega de Guadalquivir, cítricos y olivar son los predominantes hoy en día, y en otras zonas, como puede ser aquí en Genil-Cabra, pues es el olivar. Entonces, en esa zona sí que está aumentando la superficie de riego. Bueno, en otras zonas está aumentando quizás de una forma no tan importante, sobre todo cuando se dispone de esos recursos alternativos que son las aguas regeneradas, que creo que bueno, pues es una apuesta también importante que ha tenido la Administración del agua, en este caso la Confederación, de dotar de unas pequeñas cantidades de agua, en concreto son 20 hectómetros cúbicos en el ciclo hidrológico anterior y en el nuevo también va a salir los 20 hectómetros cúbicos para este nuevo ciclo y bueno, pues eso va a aumentar también un poco la superficie de regadío, fundamentalmente en olivar. Y para ese tipo de aguas que yo creo que son darle un aprovechamiento a esas aguas muy interesante. Aquí en las zonas del interior, pues sabemos que eso va a estar más limitado, porque las aguas regeneradas se debe de verter de nuevo una vez depuradas a los cauces naturales, y porque eso está contabilizado dentro de lo que es, digamos, las cuentas que hacen en la Confederación de los recursos disponibles. Pero en las zonas del litoral, y hay que recordar que un 30% de lo que se depura se vierte al mar. Toda ese agua que se depura y que se vierte al mar se puede aprovechar. El 60% se está destinando ahora a los cauces, ahí es más complejo aprovechar ese agua, pero la del mar sin duda, ¿no? Y es mucha agua, porque estamos hablando en total de 1.500 hectómetros cúbicos de agua en España. Bueno, el clima nuestro en el que nos encontramos es un clima que yo digo que es variable y es un clima también cambiante. Y ahora veremos por qué es variable y por qué es cambiante. Y que eso se traduce en una precipitación que
va descendiendo de forma paulatina y hay una pendiente descendente en las precipitaciones cuando se analizan una serie larga. Y también lo importante es que hay un cambio en la forma de lluvia. Esto es lo que se está observando en los últimos años, el cambio en el patrón en la forma de lluvia. Por otra parte, la temperatura, está claro que hay un aumento de temperatura y ahora lo vamos a constatar, y además, sobre todo, los eventos extremos cada vez son más frecuentes, por lo menos en estos últimos años. Y todo esto afecta pues esa variabilidad en cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos. Fundamentalmente para nosotros son los recursos que disponemos de aguas superficiales embalsadas. Bueno, ¿por qué digo que nuestro clima es variable? Pues porque ahí podemos ver cómo en rojo está representado ahí pues la evapotranspiración, que eso, ahí hay pues 15 años de datos. Cada puntito es un día. Y ahí observamos que la evapotranspiración en el mes de julio de hace 15 años y la de ahora pues son muy parecidas, no hay tantas diferencias. Por eso ese patrón se repite, más o menos tiene esa forma campanada. Máxima evapotranspiración en el verano, central en los meses de verano, y se reduce de forma paulatina tanto en el invierno como en el otoño. Nuestro clima es variable, varía a lo largo del año y varía entre años. Si yo analizo los mismos años, los mismos días, la lluvia, observaré que ahí no hay comportamiento que se pueda ajustar a un patrón. Eso es totalmente variable. El mes de abril de todos los años es diferente. El mes de marzo lo mismo, el 16 de mayo hoy pues va a ser diferente todos los años que yo analice pues esa fecha, ¿no? Entonces ese clima, nuestro clima mediterráneo es así, es variable en cuanto a lluvia, Pero estamos observando, y ahora lo vamos a ver, que aparte de que todos los días, todos los años son diferentes y demás, y las estaciones son distintas, y esa variabilidad interanual y anual existe, pero también vamos a ver que está cambiando la forma de llover y las cantidades están cambiando. Esto es, cada puntito de eso es la lluvia de un año, de una serie que tiene más de 100 años ya. O sea, que hay más de 100 puntos, o sea que algo querrá decir eso. Y lo que se observa ahí es que ahí hay 3 líneas dibujadas, horizontales, en colores, que son las líneas esas verde, negra y roja. La roja, todo lo que está ahí por debajo son años secos. La verde, todo lo que esté por encima son años húmedos. Y la negra, pues sitúa lo que es el año medio. Todo lo que esté entre la roja y la verde, pues serán años medios, que en el fondo es donde están casi todos los años. Pero lo que se ve claramente es que antes había más años húmedos que ahora. Ahí he separado yo una línea que arranca del año 2000 y aquí se ve menos años húmedos que antes había. Y por otra parte se ve años más secos que lo que antes había. Eso se observa y se ve claramente. Y aquí también se ve, y está señalado ahí, en la sequía de los años 90, en el 95, se ve también la sequía del año 2006 y se ve la sequía actual, que estamos ahí, que si hemos salido, que si no hemos salido, en fin, pues todo eso se ve ya claramente ahí. Y se ve que ahora el 17% de los años solamente son húmedos, a partir del año 2000, cuando estadísticamente eso se representa como un 20%, es decir, que hay menos años húmedos, claramente, y que los años secos pues, son un 30%. También se ve, y antes en los datos medios debe ser un 20%. Pero cuando yo analizo esos mismos datos, y eso aparece aquí en el gráfico cada puntito esa es la media de 10 años, una década. Cuando yo analizo esos datos de media de 10 años, lo mismo que hemos visto anteriormente, pues, y los ajusto a una línea, observaré que ahí hay un descenso. Eso quiere decir que hay un progreso disminuyendo la lluvia de una forma progresiva. ¿Y cuál es la pendiente de esa curva? En torno a un 6%, que es lo que más o menos se está comprobando que están descendiendo las lluvias cuando se tiene una serie, repito, histórica larga. Un 6% de descenso anual de la lluvia es la pendiente de esta línea, que repito que es descendente. Aquí en estos gráficos se muestran también pues, las dotaciones que la Confederación desde el año 2000, es decir, los últimos 23 años,
ha concedido en el sistema de regulación general. Y se ve como la sequía de los años 2006 a 2008, se ve aquí que hubo reducción de dotación, luego hubo unos años muy buenos y la actual, que llevamos ya, con este sería el 8º año que va a haber reducción de concesión. O sea, van a dar una cantidad de agua bastante aceptable, pero con reducción, no van a dar la dotación a concesión plena, ¿no? Luego, por tanto, fíjense que normalmente en la cuenca de Guadalquivir, de cada 10 años, hay 4 años, un 40% de falta de garantía de suministro. Cuando yo analizo los 10 últimos años de la Confederación, esa cifra del 40 sube al 80%. Abajo se ve un gráfico que en realidad se obtiene, que se ve muy bien ahí la sequía, están relacionando la sequía, porque ha habido esas reducciones. Ese gráfico viene determinado de esa serie de datos históricas de 100 años de lluvia. Y eso es un índice que nos muestra la sequía, es decir, que cada vez llueve menos. Cuando estas zonas están por debajo, no por arriba, pues significa sequía. Pues aquí se ve claramente la sequía del 95, la de 2006, la actual, y cómo se ve también que ahora hay más zonas y que duran más. Estas zonas negativas pues son más intensas y duran más intensas y más prolongadas, más extensas, duran más que lo que hacían antes. O sea que los periodos de sequía ahora parece que son más frecuentes y más intensos. No significa que antes no hubiera sequía, que lo vamos a ver que existían, y sequías duras. Luego esas son, digamos, cuestiones que están afectando al clima, y cuando se analiza esa serie, pues observamos que el clima está cambiando y que hay razones ahí antrópicas, se deben a la acción humana, que están haciendo que se produzca un cambio. Luego el clima es variable por nuestra climatología, por nuestro clima mediterráneo y cambiante también. Y otra cuestión que preocupa, aparte de la falta de lluvia, la disminución progresiva, el aumento ese de los periodos de sequía, es la forma que llueve. Aquí hay una representación de datos desde el año 2019, pues 5 años, los 6 últimos años incluyendo este. ¿Qué es lo que ha pasado en la lluvia en estos últimos años? Y podemos observar que bueno, estos son datos de lluvia observados en una estación climatológica que tenemos allí en Rabanales. Podemos observar que, bueno, no son años excesivamente secos, ¿no? Son años normales. Pero lo que está ocurriendo es que hay una intensidad de lluvia pues, muy puntuales. O sea, llueve y a lo mejor a lo largo del año pues recuperamos lo que es la lluvia media, pero sin embargo la forma de llover está cambiando. O sea, picos muy dramáticos, muy intensos, y luego se tira un mes sin llover. Otra vez hay que volver de nuevo a mejorar el contenido húmedo de ese suelo para que el suelo acumule agua, se generen escorrentías superficiales y subsuperficiales, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, que está lloviendo de una forma muy intensa, pero luego hay grandes mesetas de ausencia de lluvia. Y ahí se observa claramente, todas estas mesetas son ausencia de lluvia durante 3, 4 meses incluso, que no llueve. Y de forma intensa se producen esas lluvias en esas zonas que yo he señalado ahí. El caso de este año ha sido excepcional. Este año sería la curva esta de amarillo, lo hemos superado. Estos son años naturales, no son años hidrológicos ni años agrícolas, desde el 1 de enero, está contado aquí, años naturales. Este año, repito, que es excepcional y llevamos ya más de 500 litros recogidos en Córdoba, en esa estación. Y este año lo que ha ocurrido es que, aparte que ha habido intensidades importantes, pero fíjense que ha habido una secuencia de lluvias, no ha habido esas mesetas grandes. Y esa secuencia de lluvia ha hecho que la gran lluvia que hubo en Semana Santa, pues venía ya con unos antecedentes de humedad en el suelo importantes, y esa forma de llover, que ahora veremos cómo ha sido, ha hecho que se generen las escorrentías que se necesitan pues, para recargar los acuíferos, para recargar los embalses, para todo eso. Y eso no ha ocurrido en estos últimos años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahí voy a explicarlo un poco, en ese patrón que yo estoy diciendo. O sea, estos últimos años las formas de llover han sido con borrascas que han entrado desde la zona de Portugal, desde la Flecha Negra, entran por Extremadura más o menos, y rápidamente los vientos del sur la desplazan hacia el norte.
Sin embargo, el último frente que entró, que es el Nelson famoso, el de Semana Santa, aquí como tanto se celebra la Semana Santa en PTGI, pues por una parte no habéis tenido pues, ese placer de celebrarla, pero sin embargo la recompensa también ha sido importante, ¿no? Bueno, pues lo que ha pasado con la borrasca Nelson es que ha entrado, como antiguamente entraba la borrasca, por el Golfo de Cádiz. Entonces ha barrido todo el Guadalquivir, sería la flecha roja, ha barrido todo el Guadalquivir, y este ha sido el reparto de agua que ha ocasionado prácticamente en toda la cuenca de Guadalquivir. Sin embargo, y además duró varios días. Sin embargo, los frentes anteriores, que han sido el Carlota y Mónica, son dos frentes también que entraron a lo largo de febrero y poco antes de Nelson, pues entraron de la forma que le estoy diciendo. Entraron por la zona de Extremadura, repartieron algo en la zona de Sierra Morena, pero no llegó al Valle de Guadalquivir. Aquí no se entera prácticamente nada de agua, ni en Jaén tampoco. Esto en parte es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido estos años. Esto es el gran distanciamiento de una frente respecto a otro, ese grado de humedad en el suelo que hay que recuperarlo de nuevo. En fin, pues es una cosa suma con otra, con otro factor, y al final, aunque las lluvias, pues cuando analizan los datos, hemos llegado a unas lluvias medias, pero sin embargo esas lluvias son inútiles. Inútiles porque no mejoran los acuíferos, porque las escorrentías muchas veces se producen en zonas no reguladas, se van directamente al mar, y porque una lluvia intensa de 40 litros por metro cuadrado no la puede aprovechar el suelo, sobre todo si está en unas condiciones de, bueno, pues de sequedad, de estrés hídrico importante. No sé si va a funcionar el gráfico este. Sí. Bueno, esa es la forma de que ha entrado Nelson. Esa es la forma. Ha barrido totalmente el Valle de Guadalquivir. Fíjense que los vientos han entrado por el valle, han ido repartiendo del agua de una forma uniforme, y eso se ha visto en el mapa ese que hemos visto de representación de las lluvias, de esos días. Esas lluvias fueron de Nelson. Bueno, ese es un factor muy importante. Además, eso hay que añadir otra cosa. El aumento de la superficie forestal. Se está perdiendo superficie agraria. Y esa superficie forestal hace que retenga más el agua, que lleguen menos escorrentías, porque lo que genera las escorrentías y corren los ríos, los arroyos, es precisamente ese estado de humedad en el suelo, esa lluvia continuada. Eso es lo que hace que los ríos, pues durante un mes, 2 meses, pues sigan corriendo. Una lluvia intensa de 100 litros, eso la escorrentía en el río dura un día, no dura más. Eso unido a esa superficie en aumento de la masa forestal, aumenta la evapotranspiración, aumenta la pérdida de agua. Todo eso son muchos factores los que unidos están haciendo que los recortes o la reducción de aportación a los embalses, como vamos a ver, vaya disminuyendo año tras año. Bueno, el otro factor que hemos dicho que preocupa muchísimo, y esto al olivar es algo que estos años de atrás pues se ha sufrido, que es la temperatura. Ahí vemos los datos, cada puntito de esos es un año desde los años 60 hasta, bueno, sí, un año, desde los años 60 hasta ahora en el Observatorio de Córdoba. Y podemos observar que hay un aumento, pues en ese periodo de los años 60 hasta ahora, 60 años prácticamente, pues 1,5 grados más o menos de temperatura. Y dirán ustedes, eso no es nada, eso es muchísimo. Estamos hablando de 60 años, 1,5 grados. Esos son datos reales observados, datos reales, eso es muchísimo. Y además se ve que ese aumento es progresivo, que sigue, o sea, que no se está parando, ¿no? Si antes hemos visto que la pendiente de la lluvia era descendente, era negativa, pues esta es positiva. Una cosa, pues, suma a la otra. Aumenta la temperatura, aumenta la evaporación, las lluvias son cada vez menos, o sea que vamos ahí definiendo un poco una tormenta perfecta. Y a la derecha tenemos ahí un análisis de datos desde el año 1900 en España. Como, fíjense, cómo en los últimos años se ve que las temperaturas están en rojo, que son
respecto a una línea de referencia, pues ahora son mucho más altas que lo que era. Aquí hay periodos, también ha habido periodos aquí importantes, los años 40 fueron unos años terribles de aumento de temperatura, y eso los mayores lo saben, el año del hambre, una década donde hubo una sequía también, varias sequías, que llovió muy poco, fueron años muy secos, más que ahora, y entonces no había regadío, había secano, y no se producía trigo. Cuando no llueve, el que sufre es el cultivo de secano, porque el de regadío, si hay agua, pues pasa, no lo nota prácticamente nada. En aquellos años que la gente se moría literalmente de hambre en España, en los años 40. ¿Quién se muere hoy de hambre con la sequía? Poca gente. La verdad que afortunadamente. Y esta es la temperatura media aquí en Puente Genil, precisamente desde el año 79 hasta ahora. Ese aumento también que hemos visto de los datos observados en el observatorio del aeropuerto de Córdoba, pues se ven aquí también. Y prácticamente estamos hablando de las mismas cantidades, 1 grado y pico de aumento de temperatura. Eso no quiere decir que este año vaya a ser más fresco que el año pasado. Esperemos que no tengamos tantas olas de calor, porque ese es otro problema gordo que está ocurriendo y que vamos a ver aquí. Estos son, ahí está comparado lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, el verano del 22 y el verano pasado, el verano del 23. Las columnas estas corresponden precisamente el número de días de ola de calor con 40 grados en julio en Córdoba. La serie histórica esta que hemos visto anteriormente, de los años 60 hasta ahora. Y justamente en julio, estamos hablando de julio, justamente en el 2022 se batieron todos los récords. 19 días por encima de 40 grados. 19 días. No ha habido en esa serie ningún mes de julio, en ningún año, que supere esos valores. Y en total en el verano 22 llegamos a tener 41 días considerados olas de calor. Que eso no significa que tuviéramos más días por encima de 40. Hubo días en mayo que tuvimos más de 40, pero como no hubo una continuidad, y para que sea ola de calor debe haber varios días de forma sostenida por encima de 40 grados. Eso se repitió el año pasado, y además el año pasado de una forma un poco quizás más cruel, porque fue muy tardía. La ola de calor en agosto hubo 2 olas de calor, y la última fue del 18 a finales de agosto, que tampoco es normal, esas olas de calor ya a finales de mes, ¿no? Sí es cierto que en total contabilizaron la mitad de días, pero, sin embargo, aún así son importantes esos episodios extremos de aumento de temperatura. Y aquí se ve un mapa, digamos, que comparamos todos los años, que es lo que ha pasado todos los años, desde el 75 hasta el año pasado. Y yo tengo aquí señalado, recuadrado, las olas de calor que está viendo. Y ahora se ve que hay más olas de calor que ocurrían pues antes, en los años 70, por ejemplo, ¿no? Luego, también está cambiando la temperatura, también está cambiando. Pero si todavía a esto añadimos un análisis global, donde este dato está sacado ayer lo saqué, porque lo voy actualizando cada vez que doy una charla. Esa es la temperatura en el hemisferio norte, la temperatura del aire, en el hemisferio norte. Y ahí hay representados, son datos reales, desde el año 40. O sea, ahí hay una confusión de muchas líneas que se ve, fijaros, no sé si recuerdan antes el mapa de evapotranspiración que pusimos, el mapa no, la curva de evapotranspiración y la temperatura es lo mismo, es una campana de Gauss, ¿no? Entonces, lo que aquí hay, desde los años 40, pues cada año tendrá su curva. Pero lo que podemos ver aquí es que hay una curva naranja que envuelve a todas. Es decir, y además que envuelve, es decir, que es superior a ella. Esa curva es la del año pasado. El año pasado llevamos, pues no sé si son 16 meses o cosas así, batiendo récords de temperaturas mensuales. El año pasado superó la temperatura de cualquier mes. En el hemisferio norte, no estoy hablando de España, no estoy hablando de Andalucía, estoy hablando del hemisferio norte. Y es la curva esa naranja. Esto se lo ve, lo hemos sufrido nosotros en esas temperaturas que hemos tenido. En negro, aquí, ese tramo más grueso, en negro,
es este año, hasta ayer. Y estamos superando. En algunos meses parece que estamos igualando, pero estamos superando también a la del año pasado. Afortunadamente, hoy en día, como podemos medir todo, y los satélites todo lo miden, pues esto es lo que podemos también observar de lo que está ocurriendo en la Tierra. Estos son datos reales que estamos viendo. Y eso mismo lo podemos medir del mar, porque el mar es una bomba. Toda la energía que tenemos se acumula en el mar. El aumentar 1 grado el agua del mar es una bomba de energía. Una bomba de energía. No es lo mismo un mar que esté a 20 grados que esté a 21. No es lo mismo. No digo ya que afecta a las especies y demás, sino que afecta a los vientos afectan al clima de una forma brutal. Entonces, todos esos efectos, por eso es tan complicado y tan complejo modelizar físicamente estos procesos del clima. Es muy difícil, hay muchos factores influidos. Y también en el mar se observa un aumento de temperatura enorme. Ahí aparecen las mismas colores del año 23, que es en naranja, y en negro la de este año. Pero vamos batiendo lo que ocurrió el año pasado. Y estas líneas discontinuas que tenemos ahí son las medias. Las medias, una es la media me parece que era de los años 40, 50, sí, va cambiando por decenas. Pero cada media decenal va aumentando. La sequía, todo esto lógicamente afecta a esos extremos que hemos dicho. La sequía no es una cosa nueva, nosotros sequía siempre hemos visto, y ahí aparece un estudio muy bonito que se hizo hace algunos años de sequía. Bueno, pues esta es la sequía que hubo en los años 50, el 50 es la era de Cristo, años 50, hubo una sequía ya, esto está analizado. Lógicamente se ha hecho mediante análisis, esto fue un estudio que se cortó pues, de una serie de árboles, los troncos, y se analizó cómo el crecimiento de esos árboles se había producido, ¿no? Y con eso se desarrolló unos modelos y luego se contrastaron esos modelos. Y la verdad que reproduce lo que ocurrió entonces. Entonces sequía ha habido a lo largo de la historia, siempre. En la Biblia se cuentan cantidad de sequía. O sea que eso no es nuevo para nosotros. Se ve también aquí la sequía del año 95, esta es la del 95, esta es la de los años 40, la de los años 40 fue una sequía espantosa, y además hubo varias y duraron muchos años, casi toda la década fue sequía. Y esta es la situación al mes pasado, este es un índice que contabiliza la sequía y la evaporación, las dos cosas, donde después de esto finalizar marzo del año pasado, ya aquí se notó los efectos de la borrasca Nelson, y donde la zona de sequía se mantenía en la zona, digamos, del litoral. Se ha recuperado un poquito, porque en Cataluña luego posteriormente ha habido alguna borrasca que ha mejorado la situación, pero allí es donde se encuentra ahora la situación peor, en las zonas de Málaga, del litoral, y en el Levante y en las costas catalanas, ¿no? Lo cierto es que en el Valle pues, hemos mejorado bastante. Bueno, esto no voy a entretener más porque esto es un estudio de sequías históricas que están datadas en la Confederación y se conocen, y ahí está la de los años 40, está la de los años 70, la de los años 95, la duración de la sequía, en fin, que sobre esto hay mucho trabajo, ¿no? Pero sigamos con el tema de cómo está afectando esto de la temperatura, la precipitación, a lo que nos interesa a nosotros, que es la disponibilidad de agua. Pues estos son datos de la Confederación. Estas son las lluvias que ha habido en la Confederación desde el año 97, de la campaña 97. Y ahí están señalados los años esos húmedos, el medio y el rojo que sería el seco, ¿no? Y bueno, pues se ve que estos años, los últimos años, no son extremadamente, no están por debajo del seco. Y si hubo un año seco, que fue en el año 2004-2005, que motivó la sequía del año 2006, pero aquí no, son años secos, estos son años medios lo que está ocurriendo. Entonces no puede considerarse como tal. Pero sin embargo sí que observo, y esto es lo que preocupa enormemente mucho también a la administración, que las aportaciones de agua a los embalses, salvo este año de aquí, que fue el 2009-2010, que se batieron récords de aportaciones, porque el año anterior fue muy bueno, ese año fue muy bueno en cuanto a lluvia, pero sin embargo luego las aportaciones se han reducido. Y estamos ahora siendo unos años medios en cuanto a lluvia, con aportaciones ridículas, ridículas, y
¿Qué es lo que está pasando? Pues este gráfico, que me ha costado trabajo hacerlo, la verdad lo he hecho para esta charla, pues este gráfico es un gráfico muy interesante porque, fíjense, vamos a ver, aquí estamos, estamos separando en vertical esos años secos, normales y húmedos. Ahí están separados. Así que todo lo que esté aquí a la derecha son años húmedos. Cada punto representa un año. ¿Vale? Pues este año pues, ha llovido mucho porque está aquí y además ese año genera mucha aportación a los embalses, escorrentía. Las aportaciones son las escorrentías de agua que se quedan en los embalses. Entonces, lógicamente los años que llueve mucho, son años húmedos, tienen aportaciones. Los años medios, estamos por aquí, entre esta línea y esta línea, años medios. Los años medios no están generando aportaciones. Y eso es algo que preocupa. Porque, claro, esto es como el banco. Si yo estoy sacando más dinero de lo que está ingresando, pues llegará un momento que me quede sin dinero, que es lo que está pasando estos años. Que los embalses están quedando sin dinero, porque las aportaciones que estamos haciendo a ellos no son suficientes y estamos extrayendo más. Entonces, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. En rojo están ahí señaladas las aportaciones de los últimos años. Son años en cuanto medios, porque están ahí considerados medios, no están aquí a la izquierda. En esta serie solo hay 2 años secos. Y eso redujo mucho las aportaciones, pero el nivel de las aportaciones de estos años, siendo medios, es igual que la de estos años. Igual. O sea que para que los embalses se recuperen, tiene que llover. Y tiene que llover bien. Un año medio ya no genera aportaciones suficientes. Pero es más, fíjense que las aportaciones, las demandas de agua de los embalses en Andalucía son estas que tenemos aquí. En Andalucía, si hubiese pleno riego, llegaríamos a esta línea discontinua que hay. 3.200 hectómetros cúbicos es lo que se lleva el regadío. Si se riega todo con sus necesidades, con la concesión que tiene la Administración, que son 6.000 metros cúbicos en el sistema de regulación general. Esto es lo que se gastaría la Confederación en satisfacer las demandas agrarias, 3.200. Eso le añadimos la demanda urbana, pues al final pues todo suma 3.700. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que estos años no están aportando ni lo que se necesita para riego. Si yo estoy sacando agua y no estoy aportando, pues al final llegamos a un desequilibrio. Pues esto es las cuestiones claves y es lo que ha pasado estos años. Esto es el nivel de agua, en realidad en España, pero en Andalucía una foto de eso. Aquí se ve, estos son el nivel de agua de los embalses, la capacidad, los hectómetros cúbicos, el agua embalsada, desde el año 88. Desde el año 88. Cada pico de estos que tenemos aquí representa el mes de abril de un año, que es donde se tiene la máxima capacidad almacenada de agua en los embalses. A partir de abril, generalmente, empieza ya el riego y ya empiezan los embalses a disminuir. Bueno, pues nosotros vamos a observar, aquí tenemos claramente lo que pasó en la sequía del 90-95. Fíjense cómo estaban los embalses. No se llegaban a recuperar, bajaban y llegamos al récord histórico negativo de disponibilidad de agua en noviembre del 95 en España, que teníamos unos escasos 12.000 hectómetros cúbicos. Esto no se ha repetido nunca en la serie, ni este año. Ni estos años siendo tan malos hemos llegado a esos niveles del 95. Aquí hubo unos años que sí fueron muy secos, muy secos. ¿Qué pasó a partir de estos años? Bueno, porque la Administración dijo, no podemos seguir así. Una lección, el regadío se tiene que modernizar. Y empezó las modernizaciones. Las modernizaciones han sido una de las acciones, yo creo que mejores que se han hecho en la agricultura de regadío. Sin duda, porque eso ha permitido ahorrar una cantidad de agua tremenda, mejorar tecnológicamente el riego y además tener la posibilidad de automatizar el riego, hacer que el agricultor también tenga un trabajo digno y que no esté esclavizado por el riego como era antes, ¿no? Y además tener la posibilidad de controlar el riego, porque este año atrás, como el año pasado, que se dieron 700 metros cúbicos por hectárea, 70 milímetros, hubo gente que dio hasta 7 riegos. A ver quién riega por surco con esa cantidad de agua. Nadie. Pues eso el año pasado se pudo hacer. Y eso gracias a la tecnificación que ha tenido el regadío. Luego se ve aquí también la sequía del año 2006-2009 y la capacidad máxima de almacenamiento que tuvieron los embalses, las lluvias estas que hubo a partir del año 2010,
donde se recuperaron y llegaron a su máximo histórico, en 2013. A partir de ahí, la cuesta abajo. Hemos tenido años muy poco húmedos que no han mejorado las aportaciones y, por tanto, la capacidad de almacenamiento de los embalses, y esta es la situación. Pues que se ha ido reduciendo, hemos agotado esa cuenta corriente y al final, bueno, gracias a que este año hemos tenido ese pico, en la actualidad pues tenemos un nivel de agua envasada en España, pues, oye, importante, que bueno, ahí por lo menos garantiza el regadío, este año lo va a garantizar, y el abastecimiento sin duda. Esta es la situación en Andalucía actualmente. Estamos rozando el 50%, un poquito por debajo, el 47%. Bueno, pues hasta ahora hemos ido almacenando agua ya las últimas semanas. Estos son datos de ayer, justamente. Bueno, esta revisión se hace semanalmente los martes. Bueno, pues estamos en unos niveles por debajo de la media de los 10 últimos años, pero unos niveles más o menos buenos, un 47% arrancando la campaña de riego tarde, que está arrancando, digamos, es una buena capacidad, ¿no? Pero lo que sí que se observa claramente también es que los embalses que más agua tienen son los de la margen derecha. Los de la margen izquierda, que hay embalses importantes como el de Naja y demás, no están al mismo nivel de almacenamiento que los de la margen derecha, que es donde han entrado los frentes previos a Nelson, y Nelson fue allí ya también apoteósico. Algunos embalses pues prácticamente lo ha llenado, como fue el de Sierra Bollera, que han estado casi un año sin tener posibilidad de garantizar el suministro de agua, y bueno, pues ese embalse pues no se ha llenado porque es pequeñito, pero bueno, estaba a punto, ¿no? Bueno, pues entonces si nos referimos a lo del 95 ya actual, podemos decir que en España en el 95, lo que ocurrió en el 95 fue algo que lógicamente allí se tomó una lección importante que había que actuar, ha habido una mejora, pero poco importante, en la capacidad de almacenamiento, un 9% tan solo de la capacidad de almacenamiento. La superficie de riego ha aumentado un 20% a nivel de España, Y una cuestión fundamental ha sido la gran tecnificación del riego. Ha pasado de prácticamente riego localizado, o sea, minoritario que era en aquellos años, a ser hoy en día el mayoritario. Y esto si lo extrapolamos en Andalucía hay un 80% ya de riego localizado, 80%. Los cultivos leñosos también ha habido una especialización del cultivo, se ha atendido ya a cultivos leñosos, ya se garantizaba el riego a la demanda durante todo el año y bueno, pues aumenta un 108% los cultivos leñosos, fundamentalmente debido al olivar, a la vid también, a los cítricos, al almendro, pero fundamentalmente esos primeros que hemos dicho. Y centrándonos en Andalucía, pues en el año 95 se regaba 130.000 hectáreas de olivar. 135.000 hectáreas. Y fue precisamente esos años el detonante del aumento del riego en olivar. Lo que se regaba se comprobó que fue lo que tuvo producción, porque cuando no llueve, el secano es el que sufre, como hemos visto anteriormente. Entonces empezó por Jaén a ponerse riego, a hacerse perforaciones en la zona de la loma, aumentar la superficie de riego de olivar, aquello fue un descontrol y ha aumentado pues, casi 5 veces respecto a lo que había en el 95, que fue prácticamente hace unos días, no hace mucho. Hoy en día yo diría que ya la modernización ha pasado y ahora falta la digitalización. Tener un poco más de control, estamos ya en otra era digital y el tema de la energía, pues algo que también tiene que entrar en esa nueva era. Bueno, el olivar, pues una cuestión importante, como he dicho yo anteriormente, ocupando el 60% demanda el 30% del agua, y otros cultivos como el arroz, que es en cuanto a superficie muy pequeño, pues solo un 5% representa un 15% en cuanto a consumo. Esto es algo que, en fin, pues es algo que también dentro de lo que me consta que hay una preocupación genérica, pero no sé si hay aquí alguien del arroz. En el arroz van a hacer también una modernización muy importante en los próximos años, van a invertir 200 millones en tratar de modernizar ese cultivo, porque, repito, ese 15% de agua para ese 5% de superficie, eso debe ser inadmisible. Inadmisible. Una hectárea de arroz
pues usa pues, prácticamente como 10 hectáreas de olivar. Entonces, lógicamente, los arroceros, pues, un cultivo que se da muy bien en el Bajo Guadalquivir y que la modernización yo creo que va a venir bien para todos en general, ¿no? Entonces, un cultivo que no es que tenga que desaparecer, lógicamente, tienen sus derechos y como tales, pues lógicamente hay que respetarlos, ¿no? Pero sí, ese cultivo necesita, lógicamente, una mejora, ¿no? Bueno, todo esto que hemos hablado, ¿en qué influye en el olivar? Pues influye en muchas cuestiones, ¿eh? Y ahora vamos a ver los efectos con datos obtenidos de la zona y de Jaén y a nivel global en España. Pues influye en aspectos claves como es la floración. Esto es un estudio que se ha hecho allí en la universidad sobre el efecto que tiene el cambio climático en la floración. Es decir, cómo influye esos aumentos pequeños, que pueden ser insignificantes, pero cómo aumenta eso en la floración del olivo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esto es un artículo que está publicado, se ha hecho en mi departamento, en el departamento de agronomía, con unos compañeros míos. Estos estudios son muy a largo plazo, empezaron ya en el año 2017, pero desde luego las conclusiones que se obtienen de ellos pues son súper importantes, ¿no? Y esto es lo que pasará en un futuro. Los olivos que se cogieron son de la variedad Picual, ahí está la referencia de la publicación, si alguien la quiere pues se la puedo pasar. Y lo que se hizo fue coger los olivos que están allí en el campo, ahora vamos a ver una foto, y se aislaron. Se hicieron unas cámaras, cámaras se llaman cámaras chamber, y el olivo en esa cámara se le metió aire de fuera, pero que pasaba por unos calentadores. Y entonces se calentó el aire. Y si fuera hacía 28 grados, pues dentro tenía que hacer más 4 grados respecto a fuera. Y sí, lo que se trató es de reproducir un cambio climático, de un aumento de temperatura. Vamos a observar estos olivos con un incremento de la temperatura, qué es lo que pasa con ellos. Y así han estado varios años estudiando. Ese es un poco los efectos de lo que se ha analizado allí, ¿no? Esos son precisamente los ensayos, son unas cámaras enormes que cubren a todo el árbol. Todo, el olivo era un olivo ya adulto, 10, 12 años yo creo que tendría, de la variedad Picual, que están allí en la universidad. Y bueno, pues los ensayos estos, los resultados que han obtenido son los siguientes. Los años que se han analizado aquí son 2015, 16 y 17. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver cómo interpretamos esto. Cuando pone AT más 4 es digamos que la temperatura ambiental más 4 grados. Sí, cuando el árbol está en esa cámara. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó en el 2000, y esto se ha repetido en todos los años, ¿no? O sea, lo que yo expliqué para un año es para los otros. Aquí en blanco aparece, digamos, cuando empieza a florecer, el flowering, que se llama. Y el full bloom es cuando estalla ya la floración, ¿vale? El comienzo de la floración y la plena floración, ¿no? Entonces están diferenciados los dos. Y contabilizaron ellos cuando empieza la floración, cuando hay efectos del cambio climático, dura más días, antes de que empieza hasta que hay plena floración, ¿vale? Y luego también hay un retraso aquí. Y además se adelantó, o sea, esto es una escala, aquí tenemos la escala, digamos, de meses, temporal. Se adelantó la floración, eso es una cosa que venimos observando también. Por la floración, cuando yo estudiaba ingeniero agrónomo, era para mayo, el 15 de mayo, el 11 de mayo, por ahí, para mayo, mediados de mayo, antes de San Isidro, ¿no? Pero ahora ya en abril, yo he hecho ya fotos con olivos ya en flor, en abril, o sea, en abril. Pues esto es lo que se está observando, lo que se ha observado. Dura más ese periodo de floración y se adelanta mucho y eso lo estamos observando también en la realidad, ¿no? Y luego otra cuestión importante, esto respecto a la floración, ¿no? Otra cuestión importante es respecto a la cantidad de flores que se producen en los árboles. Pues ahí podemos observar que lo blanco sigue siendo los olivos normales y lo gris, los que están sometidos a esos efectos de aumento de temperatura, pues reducen la floración. Reducen la floración. Si esto le añadimos también los efectos pico de
temperaturas extremas en ese momento tan sensible, que es lo que ha pasado estos años de atrás también, pues desde luego esto es la tormenta perfecta, ¿no? Como se dice. Entonces, sobre estas cosas yo creo que aquí se está trabajando, a nivel de investigación se está trabajando, hacen falta más medios, también es verdad, porque esto es sobre la variedad piscual, pero hay que estudiar más variedades, hay que ver cuáles son las que se adaptan mejor a estos cambios de temperatura, y ver, pues eso, las variedades, como se dice ahora, más resilientes, que se adaptan mejor a esos efectos de aumento de temperatura. Porque todo esto tarde o temprano va a llegar, pero tenemos que estar preparados. Y ahí, por eso es tan importante la investigación y hay que insistir en que eso es lo que nos puede salvar en un futuro de estos efectos que ya no estamos viendo que se nos van a aproximar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que observamos nosotros ya y observamos ustedes como agricultores? Pues que, lógicamente, hay una variabilidad en cuanto a la producción, unas campañas respecto a otras, porque el clima también está así, ¿no? Está cambiando y demás. Esto es una comparación de la superficie de olivar en Andalucía desde el año 2012 hasta la fecha, ¿no? Hay un aumento gradual importante de la superficie de olivar. Claro, yo si ahora llevo eso al plano de la producción de aceite, pues diría, sube la superficie de olivar, tiene que subir la superficie de producción de aceite, la producción de aceite, perdón. Con el decalaje correspondiente, hombre, porque un olivar que se ponga ahora no produce a lo mejor hasta dentro de unos años, ya cada vez menos, ¿no? Pero no se ve eso. Se ve que esta pendiente es más o menos uniforme, pero sin embargo el gráfico de la derecha es totalmente irregular. Ahí hay unos picos que se ve que han sido años lluviosos y buenos y demás, y otros como han sido los últimos, nefastos. Y cuando yo hago ahí una regresión, pues no se observa nada, o sea, no se observa nada, o sea, no hay una correspondencia entre el aumento de la superficie con el aumento gradual en la producción de aceite. No, y ahí están los efectos del clima. Estos son los efectos del clima. Y esto lo podemos ver muy bien en todos esos puntitos, a ver si lo explico, esa maraña ahí de puntos un poco rara. Aquí hay muchos datos. Esto es desde el año 90. Estos son información que a través de cooperativas agroalimentarias pues me han facilitado y lo cual se lo agradezco mucho y que luego lo he procesado yo, ¿no? O sea, ahí en este gráfico muy interesante está reflejado, por una parte, la producción, que serían los puntos azules, y la lluvia, que serían los naranjas. Entonces, y son años, o sea, cada par de puntos que están juntitos, los puntos son años. Pero luego, yo lo he normalizado, para poder compararlos todos, lo he normalizado. Es decir, he hecho la media de la lluvia, he hecho la media de la producción y he dividido cada año entre su media. Y entonces es un valor normalizado, así que no tiene dimensiones ninguna. Entonces la línea roja separa, digamos, lo respecto a la media, ¿no? Todo lo que sea por encima es que llueve más y se produce más. Y además he separado la sequía del 90, la sequía que estamos viendo del año 2006 y la actual. Entonces, vamos a empezar por la sequía del año 90. ¿Qué es lo que pasa estos años? Que son años muy secos, luego está por debajo, la lluvia está por debajo de la línea roja. La lluvia, repito, es los puntos naranjas. Llueve menos, son años más secos, están por debajo de la línea roja. Y en algunos, como en este caso el 95, que apenas llovió. Entonces, cuando no llueve, ¿qué pasa? Que no hay producción. También, ¿vale? Estos son parejas que van unidas. Lluvia y el punto de producción van unidas. Entonces ese año, pues no llovió, no se produjo nada. Y el secano, cuando no llueve, es el que lo nota. Pero todos los años anteriores fueron iguales prácticamente. No lluvia, una producción que también se notó. Luego, claramente, las lluvias afectan a las producciones, eso no hay que decirlo. Pero cuando se analizan datos, se observan cosas como estas. Estos años de aquí, pues se fueron alterando años secos. Hay algunos casos que son un poco diferentes, ¿no? Porque también hay que analizar qué circunstancias ha habido ese año, ¿no? En el año 2006-2009 se repite lo mismo que hemos visto anteriormente. Estos años de aquí, últimos, pues lo mismo. Estamos viendo que hay años muy secos
y las producciones se notan también una reducción importante. Luego, está muy relacionado la lluvia con la producción. Estos son de 6 cooperativas muy importantes de Jaén, 5, de Úbeda, Villacarrillo, Inatorá, Arroyo de los Jancos y Baeza. Datos también recientes hasta el año 21. Tengo hasta el 22. El 23 no lo tenía actualizado, pero el 22 lo tengo. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a incorporarlo. Y aquí se ve exactamente lo mismo. Lo mismo, la línea roja, que todo lo que está por encima, digamos, son años. El punto negro aquí es la lluvia, ¿vale? Y los demás, los puntos de colores son cada una de estas cooperativas. Lo que han morturado esas cooperativas, estos son kilos, kilos de aceituna, o toneladas, como las amenazaban ellos, pero está normalizada, ¿no? Entonces, el comportamiento de todas ellas en Jaén ha sido muy parecido. Años secos, pues apenas producían. Todos estos últimos años, este año fue muy seco, 2019, años muy buenos como este, una producción alta. Luego se observa también muy bien en esta serie años como este de aquí, años secos, pues la producción también se vio reflejada. Y ahora pasamos aquí, unos que me ha pasado Moisés, que son los de Oleostepa, lo que ha ocurrido aquí. Esta es más cortita la serie, pero es hasta el año pasado, y también podemos observar, esto es la lluvia, el punto azul es la lluvia, años buenos en cuanto a lluvia, pues como este de aquí, pues la producción se mejoró. Años peores, pues las producciones se notan. Y esto, pues prácticamente en los últimos, en la campaña pasada, las 2 últimas campañas pasadas que fueron nefastas. Años muy regulares en cuanto a lluvia y, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. También las producciones se han notado de forma importante. Entonces, bueno, con estos mismos datos, también una cosa que he tratado de comparar es relacionando la producción, la lluvia y la producción. Entonces, todo lo que esté aquí en este cuadrante, los rojos son los 2 últimos años. ¿Vale? Todo lo que esté en este cuadrante, pues significa que son años secos, que llueve menos de lo normal, aunque no sean muy secos, pero llueve. Digamos que el año seco es a partir de, por debajo del 80%. Del 80% por ahí es año seco. Este año sí fue más seco, pero este de aquí no. Entonces, todo lo que esté en este cuadrante significa que llueve poco y se produce poco. Todo lo que esté a la derecha del cuadrante o fuera de ese cuadrante, pues son lluvias más abundantes de lo normal y producciones por encima de lo normal, ¿no? Por eso todos estos años están alejados. Y este año de aquí llueve mucho y se produce mucho. Bueno, pues yo creo que este es el último gráfico que quería mostrarle. Espero no os haya haber sido muy pesado la presentación, son muchos datos, pero he querido mostrar pues cómo todos estos factores climáticos a los que, bueno, pues estamos, digamos, sometidos afectan al olivar, ¿no? Y qué cosas, pues lógicamente hay que ir ya viendo en un futuro.